Ahora, si asociamos esta viga al eje, a un eje de la caja de deducciones, estaría sometido entonces los ejes que conforman o que alojan los engranajes sometidos a esfuerzos de este tipo. Y esto se denomina flexión. Están sometidos a esfuerzos a flexión, pero como el eje va girando, ya que ese es el límite de funcionamiento, no tiene que haber movimiento circular. Si va moviéndose, la aplicación del esfuerzo máximo en un punto va a ir también desplazándose, ¿no? En un inicio estará en este punto A y ese punto A en otro instante se desplazará. Por lo tanto, ya no estará sometido en ese instante a el esfuerzo máximo, sino otro nuevo punto estará sometido al esfuerzo máximo. Entonces acá está variando el esfuerzo que al que está siendo sometido esta viga. Entonces la carga dinámica es una carga que varía, una carga alterna o cruzatoria, donde va a tener va a tener un valor máximo, hablando de la sección del elemento, que va a generar un esfuerzo máximo. Va a haber un instante en el cual también ese punto tenga un esfuerzo igual a cero, un esfuerzo medio, y va a tener un esfuerzo mínimo. Perdón, mínimo desde el punto de vista de cambio de sentido de la aplicación del esfuerzo. Entonces, si lo vemos acá, este punto A en un instante estará donde indica la figura, en un punto superior, y en otro instante puede estar en la parte inferior. Eh, lo que ocurre con los elementos sometidos a fricción es que si tienen este comportamiento, las fibras externas del eje, eh, las de arriba, como es el caso del punto A, van a estar sometidas a un esfuerzo de compresión. Es decir, van a comprimirse, van a tender a comprimirse con este comportamiento de deformación. Y las fibras externas, que son las de abajo, van a tender a estar sometidas a tracción. Entonces, al referirnos a esfuerzo máximo y mínimo, nos estamos refiriendo precisamente a estos valores. Un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de tracción en los extremos. En los extremos, en un determinado punto. Y si es un eje, bueno, pues en un determinado tiempo también estará en ese sentido de aplicación. Bien. Por lo tanto, el esfuerzo también va a variar. Va a variar. Y con el tiempo va a tener ese comportamiento de ser una carga pulsante. Y los esfuerzos también van a tener un comportamiento alterno. Si varía, entonces estamos hablando de una carga dinámica. Una carga dinámica. Y las cargas dinámicas lo que provocan en un elemento, por ejemplo el eje, es que el material falle por un fenómeno que se denomina fatiga. Es decir, va a estar en compresión, tracción continuamente. Y va a llegar un momento en que el material empiece a agrietarse, surja o se genere una pequeña fisura. Y esta fisura, a medida que aumenta el funcionamiento o que transcurre el tiempo, va a ir aumentando hasta convertirse en una grieta considerable y el material falla. Y esto lo podemos comprobar si alguna vez han deformado continuamente un alambre, ¿no? O una hoja de sierra para poder quebrarla. ¿Qué hacemos? ¿No? La deformamos y continuamente hasta el punto en el cual falla en un punto, ¿no? Ya se quiebra totalmente. Bueno, la determinación de la carga dinámica se puede realizar en laboratorio con una carga precisamente denominada máquina
fatiga, la cual aplica un movimiento a una probeta. Acá tenemos la probeta, y va girando continuamente. Y acá tenemos un elemento sobre el cual van a colgar pesos que van a simular la carga a la cual está sometida el elemento mecánico. Pues a medida que gira, ¿qué es lo que va a pasar? Esta carga siempre va a estar dirigida hacia abajo, ¿no? Va a estar dirigida hacia abajo. Entonces, como la probeta está rotando, ¿no? Entonces habrá situaciones en las cuales un punto esté sometido o esté en la parte superior, y a medida que gire, se ubicará en un punto inferior. Entonces, el estar en el punto superior estará sometido a compresión, y cuando este punto se traslade hasta el punto más bajo, estará sometido a tracción. Entonces, va a estar constantemente sometido a compresión y tracción de las fibras de la probeta. Por lo tanto, va a llegar un punto en el cual esta probeta se quiebre, falle. Entonces, con eso tendremos acá un contador con el cual mediremos el número de vueltas que soportó esta probeta. Y es uno de los factores que se usa, que vendría a ser la vida útil en número de revoluciones, ¿no? Al igual que en los rodamientos, como vimos. Tenemos en los rodamientos una vida útil, si recordarán, tenemos una vida útil en revoluciones, en millones de revoluciones, y una vida útil en horas. Entonces, por este método de laboratorio, lo que se ensayaría es el tipo de material, y obtendríamos el número de revoluciones o vida útil en revoluciones. Entonces, en este equipo también se hace lo que explicábamos, ¿no? Que en determinados momentos este punto T1, ¿no? A medida que gire, va a ir cambiando de posición, en la posición T2, T3, T4. ¿No? En la posición T1 estará sometido, decíamos, a compresión. En T2 no tendremos actuando cargas sobre este punto, y en el punto T3 tendremos una carga de tracción. Y esto irá cambiando a medida que gire el eje. Entonces estaremos hablando de un comportamiento dinámico y con una descripción alterna. En este tipo de equipos se determina puntos característicos en cuanto al comportamiento del material. Se determina una zona denominada de bajo ciclaje y otra de alto ciclaje o alto ciclo. Todos los aceros tienen este comportamiento. Si hablamos de bronce y aluminio, la curva tiende a ser menos, tiende a tener menos pendiente. No se asemeja mucho. Este sería el comportamiento entonces de aceros, que es el común de los elementos mecánicos, ¿no? Las máquinas sí tienen elementos mecánicos fabricados de acero por sus capacidades mecánicas, ¿no? De sus existencias mecánicas, y también por su costo. Un eje de acero costo tiene menor costo que un elemento similar de aluminio o de bronce. Además de que este eje de acero va a tener mejores prestaciones mecánicas, ¿no? Durará más, soportará más carga. Entonces el elemento por excelencia para elementos mecánicos es el acero. Obviamente existen aceros, existen una gran variedad de aceros, pero todos tendrían este mismo comportamiento, es decir, la curva se desplazaría hacia arriba o hacia abajo, en el cual en el eje de las ordenadas, ¿no? Describimos la resistencia a la fatiga del material, y en el eje horizontal el número de ciclos en el cual
se obtuvo el límite de fatiga, ¿no? En la anterior descripción del equipo, decíamos que ese equipo nos determina el límite de fatiga, especialmente ese número de revoluciones. Entonces se ha ido graficando para el ensayo de una probeta en la máquina de fatiga diferentes puntos y se ha ajustado, tenemos este comportamiento. Aunque para efectos prácticos, ¿no? A veces no contamos con estas curvas, se toma el límite de que el límite de fatiga, ¿sí?, va a ser igual a la mitad del esfuerzo último a la tracción. Estos son valores que se sacan de las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, esfuerzo último a la tracción corresponde a un valor característico de la curva esfuerzo de formación de una celda. Bueno, entonces si por ejemplo en esta curva, ¿no?, usando la curva ya, si nuestro material tuviera una resistencia a la fatiga de 50 megapascales, ¿no?, acá tendríamos y veríamos que se acerca a un área en el cual el comportamiento del material es prácticamente un horizontal, ¿no? Esta área se denomina la de vida infinita, es decir, es un elemento con bastante resistencia, ¿no?, buena calidad de material, buen acabado, por lo tanto se toma en cuenta como una vida infinita cuando tiene una vida mayor a 1.000.000 de revoluciones. Durará mucho. En cambio, las anteriores secciones tenemos elementos que van a fallar antes de este límite. Y es el común de, por ejemplo, los motores eléctricos, volviendo al ejemplo de las anteriores secciones. El motor eléctrico, si bien tiene un eje, pero rara vez falla en la práctica el eje del motor. Entonces tiene una larga vida, ¿no? Se dice que ese elemento tiene una vida infinita. Puede tranquilamente estar funcionando 10 años o más sin presentar ninguna anomalía, falla. Entonces, hay elementos que van a tener esta vida infinita. Entonces, si forman parte de un conjunto, ¿no?, el mantenimiento, bueno, pues prácticamente no los tomaré en cuenta, ¿no? El mantenimiento que se realizará será siempre una limpieza, una verificación, una lubricación, tal vez, pero un mantenimiento de reparación no ameritará en estos casos. Por ejemplo, si nuestra máquina va a llegar a los 100 megapascales, o nuestro elemento va a llegar a los 100 megapascales en cuanto al límite de fatiga, acá, según la curva, le correspondería un valor entre 10 a la 2 y 10 a la 3 números de revoluciones o ciclos. Entonces, de acá sacaríamos la vida útil en revoluciones. Existen tablas ya para materiales específicos, ¿no?, que tengan por ejemplo, algún tratamiento superficial, ¿no? Hablamos ya de tratamientos. Por ejemplo, acá nos menciona un tratamiento de carbonización, churado, ¿no?, con los cuales lo que se obtiene es precisamente una dureza superficial. También la curva hace referencia al promedio de dureza que debería de tener esta pieza con este tratamiento superficial. Entonces, acá variará un poco la inclinación de la curva, pero tendrá esa forma básica que describimos en la anterior figura, donde aparecen otros factores, ¿no? Acá tenemos
dos factores de esfuerzo, en este caso Y, ¿no? Que también están relacionados con el número de ciclos, o un factor de esfuerzo también ZN, que tiene que ver con los esfuerzos que se tiene en cuanto al elemento mecánico, ¿no? Pueden ser esfuerzos de flexión, como habíamos descrito, o también pueden ser esfuerzos de contacto. Los esfuerzos de contacto se refieren a aquellas piezas en las cuales, por ejemplo, va a haber rozamiento o va a haber un choque, puede haber un sector de la máquina o un elemento que empuje a otro, ¿no? En cierto momento y tenga un contacto por un tiempo determinado. Entonces, ese tipo de funcionamiento de los elementos los denomina trabajo por contacto. Y se tiene ya teoría desarrollada para determinar los esfuerzos a flexión y a contacto. En este caso, la descripción hace referencia a un esfuerzo intermitente, y si es intermitente estaríamos hablando también de elementos sometidos a un esfuerzo alterno. A veces existe, en ciertos instantes existe, en ciertos no. Está alternando entre su existencia o no. Por lo tanto, sería un esfuerzo sometido a carga dinámica, ¿no? Y podemos evaluar estos con los factores de contacto y de fricción que describimos en la tabla anterior. Además de otros coeficientes, por ejemplo, un coeficiente de seguridad. ¿No? Recuerden, los coeficientes de seguridad son coeficientes, se podría decir empíricos, pero con los cuales reducimos una incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, un coeficiente de seguridad de 2 nos dice que vamos a considerar que nuestra carga se reduzca a la mitad, por ejemplo. No vamos a considerar una carga que se reduzca a la mitad para que nuestro elemento no falle. Existen también técnicas para determinar los coeficientes de seguridad. Nos ampliaremos mucho en esta parte del ejemplo. También hace referencia a factores de temperatura y factor de fiabilidad. Si lo planteamos desde un punto de análisis más exhaustivo, ¿no? Estos esfuerzos, o estos límites de esfuerzos a la flexión y al contacto, también podemos determinarlo por diferentes factores. Entonces acá ya nos complicamos más. ¿No? Factores, por ejemplo, como de sobrecarga, ¿no? Es decir, si nosotros hemos diseñado nuestro elemento para que soporte una carga de 1000 newtons, tacto o suspendida, o para mover un cuerpo, una masa que represente una carga determinada, ¿no? Vamos a diseñarla a que podamos sobreesforzarla, es decir, superar esta carga en un porcentaje. Entonces este factor nos da ese comportamiento. Un factor dinámico que se refiere precisamente a la aplicación de una carga alterna, ¿no? Un coeficiente de concentración de carga, ¿no? Que de acuerdo a la forma del elemento mecánico tendríamos una concentración de esfuerzo, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, ángulos agudos en nuestra pieza o nuestro elemento mecánico, esos son concentradores de esfuerzo. Si nuestra pieza falla, ¿no? Generalmente falla en esos puntos, en ángulos agudos. Y es por eso que los elementos mecánicos no tienen ángulos agudos, sino en esos sectores que tendrían que tener esa configuración, tienen un acabado que omite esto, ¿no? Es decir, bolean en la fabricación, ¿no? Le dan un perfil circular, una raíz, como han visto en el dibujo, para eliminar este ángulo agudo. Pero también continúa siendo un concentrador de esfuerzos. Las perforaciones en los elementos mecánicos
también son concentradores de fuerzas, ¿no? Y a simple vista se puede ver que una perforación está quitando más al elemento mecánico, ¿no? Por lo tanto, por lógica, indicaríamos que le está quitando algo de resistencia mecánica, ¿no? Un factor de espesor de la corona, en este caso, volviendo al ejemplo de los engranajes, tiene que ver con la forma y dimensiones del elemento mecánico si lo vemos de una forma general, ¿no? El factor de tamaño, y todos estos factores se sacan de tablas, ¿no? Están relacionadas con la aplicación de las cargas, la naturaleza del material, del elemento mecánico, ¿no? El número de revoluciones a las cuales está trabajando el elemento, porque si hablamos de carga alterna, generalmente está asociado a elementos que rotan, que tienen rotación. Entonces, tenemos varios factores, ¿no? Pues últimos que tienen que ver con el factor geométrico para picadura, tiene que ver con el acabado, y para esto tendría que haberse hecho un análisis mecánico, no lo vamos a hacer. Entonces, se complica en cuanto si no tenemos la capacidad de ensayar nuestro elemento, ¿no? Como en la máquina, como en la probeta. Entonces deberíamos recurrir a estas relaciones, pero se nos complica el evaluarlas, ¿no? También los factores ZN y ZY de esfuerzo, factores de contacto y de flexión, ¿no? Pueden también evaluarse con fórmulas si no tenemos los gráficos que escribimos en un momento. Y todo esto lo vamos a usar para determinar el número de revoluciones que tenga, el número de ciclos de funcionamiento, tanto a flexión como a contacto. Y con esto podemos determinar el número de horas. En estas relaciones tenemos el número de ciclos entonces de funcionamiento del elemento, ¿no? Dividido entre el factor de conversión 60 por el número de revoluciones a la cual está girando, y el número de aplicaciones de la carga, una vuelta. En este caso, para este ejemplo, de la viga en flexión, que está rotando, o el eje del motor, no, la aplicación de la carga, si no tenemos una carga externa actuando, ¿no? Sería 1, ¿no? Porque tendríamos simplemente actuando el peso del rotor que está alojado en el eje, actuando como carga sobre el motor, y también la parte de la carga transmitida por la polea. Entonces, acá podemos sacar, con esta ecuación podemos determinar la vida útil en horas. Pero para no complicarnos con estas ecuaciones, entonces nosotros vamos a partir de esta curva, ¿no? Entonces, con la resistencia última, vamos a determinar la resistencia a la fatiga, y con esta vamos a determinar directamente N, que es el número de ciclos. Bien, y reemplazando en esta ecuación, ¿no? Directamente ya tendríamos el número de ciclos, pasando toda esta parte de las ecuaciones, y tendríamos que conocer el número de revoluciones o a la velocidad a la cual gira el elemento. Y con eso ya tendríamos una referencia de la vida útil en horas, ¿no? Y estos son números grandes, ¿no? Como vimos en el caso de los rodamientos. En el caso de los rodamientos, la vida útil creo que nos salió 5 años, algo por ahí. También acá en la vida útil de estos elementos puede superar tranquilamente los 5 años. Como decíamos, generalmente son de una larga vida, entonces va a superar
inclusive puede superar los 10 años. Bueno, eh, para elaborar entonces el plan de mantenimiento es importante conocer los elementos mecánicos, ¿no? Los tiempos, como hemos visto en el caso de rodamientos. En el caso de rodamientos sí desarrollamos el ejemplo para determinar el TBF, que es el tiempo de mantenimientos. No, pero para ya eh, tener el documento del plan de mantenimiento, porque todo esto se tiene que plasmar en un documento, no, se tiene que seguir ciertas fases o etapas y cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como ser el inventario de máquinas, es lo principal. Si no se tiene, entonces cada uno de estos puntos que se está señalando acá se tienen que elaborar. Cuando tenemos una nueva planta, una sección nueva en una planta, entonces también debemos de generar la documentación adecuada, ¿no? Empezando por el inventario de máquinas, ¿no? Que si queremos abarcar más el área productiva, ¿no? Inclusive podemos irnos a los muebles, ¿no? A los ambientes, a los vehículos, si es que estos cuentan con un parque automotor. Se tiene que hacer la codificación de los materiales, ¿no? La codificación, un código característico con el cual podemos identificar. Hay técnicas para codificación. La creación de tarjetas de datos, es decir, tiene que tener el equipo una ficha técnica, ¿no? Muy parecida, por ejemplo, a las placas características de los motores eléctricos o de cualquier máquina en realidad. Todas las máquinas van a, van a ver que tienen una placa característica en la cual está impresa datos importantes como ser el modelo del equipo, el fabricante, la potencia que desarrolla. En el caso de los motores, inclusive está en los números de rodamientos que se tienen que cambiar, ¿no? El grado de protección, si es un equipo eléctrico, la aislación eléctrica, eh, aspectos como esos que identifican el equipo. Entonces tenemos que tener una ficha técnica de descripción de datos. También se tiene que tener una hoja de vida. La hoja de vida, al igual que un historial de un paciente de hospital, un paciente clínico, tiene que describir aspectos como o se tiene que incluir, por ejemplo, en esta ficha técnica, datos de la tarjeta de datos y aspectos que hayan sido relevantes en la máquina, ¿no? Por ejemplo, el cambio de rodamientos. Un cambio de rodamientos deberá de figurar en la hoja de vida con una fecha, inclusive debería de especificarse en quién o qué personal ejecutó, en qué condiciones. También en la hoja de vida tiene que figurar, por ejemplo, tal vez si se tuviera con el dato de fecha de inicio de funcionamiento, cuando entró en funcionamiento este equipo. Bueno, cuando se instaló, en qué condiciones se instaló el equipo, también se debería de figurar en esta hoja de vida. La relación de requerimientos e instructivos, ¿no? En cuanto a instructivos de mantenimiento, nos referimos a que debemos de especificar qué elementos o repuestos, materiales o recursos necesitamos para el mantenimiento. En el caso del motor, ¿qué necesitamos? Necesitamos rodamientos, ¿no? Podemos necesitar una brocha para la limpieza, ¿no? Si tuviéramos que limpiar
por ejemplo, las poleas que se van a tender a volver de un color oscuro por el contacto con las correas. Necesitaremos entonces limpiarlas o quitar el material de la correa depositada en la polea. Tendremos que usar una lija, el técnico tendrá que usar gasolina para su limpieza. Entonces, detalles como esos se tienen que tomar en cuenta en el plan, ¿no? Y tener a disposición esos materiales. La programación de actividades, ¿no? Esto se realiza en una especie de matriz en la cual relacionamos lo que son las tareas con los tiempos en los cuales va a trabajar, ¿no? Que pueden ser semanales o mensuales, y ubicamos en qué tiempos, dónde podríamos realizar el mantenimiento. Elaboración de rutinas básicas, ¿no? Esto ya vendría a detallar las tareas a realizar en el mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del motor, volviendo al motor, ¿qué teníamos que hacer? Aunque ya describíamos parte de aquello, debemos de, obviamente, detener la máquina, aflojar las bases del motor, quitar las correas, desmontar el motor, ¿no? Y quitar la polea, que la podemos usar en pasos, desmontar las tapas, desmontar el rotor del conjunto del motor, desmontar los rodamientos, realizar la limpieza de todos los elementos mecánicos, incluyendo el bobinado. También describíamos que este se debería de barnizar. Nos aprovechamos de barnizar el bobinado del motor, se cambian los rodamientos, se hace una inspección general de todos los equipos y se vuelve a realizar el montaje. Luego se realiza una prueba. Entonces todo eso deberíamos de especificarlo en pasos, en una rutina. En el caso de que tengamos el mantenimiento preventivo, en el caso de que tengamos el mantenimiento rutinario, tendríamos que especificar entonces inspecciones, ¿no? Verificaciones del pesado de la correa, ¿no? Tareas básicas que no influyan en el funcionamiento, es decir, no vamos a desmontar el motor. Luego tenemos que crear formatos o la documentación necesaria. Entonces, las hojas de vida tienen que tener un formato, y las auditorías, cuando se tiene auditorías de normas, ¿no? De normas ISO para acreditación o para mantener las certificaciones, todas esta documentación tiene que estar pues en forma física, ¿no? Para su verificación. Entonces tendremos las tarjetas o las fichas técnicas, las horas de vida, las órdenes de trabajo, algunos indicadores que usemos, y todo esto tendremos que incluirlo en un documento que lo denominamos plan de mantenimiento. Entonces, las estructuras del plan de mantenimiento pueden variar. No hay una norma que nos diga que se debe ordenar de una manera, ¿no? Pero como cualquier documento, ¿no? Se tiene que tener algunas descripciones. En una fase inicial se describirá el alcance, se describirá el objeto del documento, ¿no? Se puede entrar directamente a lo que es el mantenimiento colectivo, mantenimiento preventivo, y en el mantenimiento preventivo añadimos todos estos puntos que hemos ido trabajando para tener el plan ya de mantenimiento. Una ficha de datos técnicos, ¿no? O ficha maestra, como indica en la anterior diapositiva, ¿no? Es una ficha como esta, ¿no? Que hace referencia a
área o la planta o la empresa a la cual pertenecemos, ¿no? Tiene que describir el equipo, la marca, el modelo, el código que se le haya asignado cuando se realizó el inventario. Si es que no existe, repito, debemos de realizarlo. Tipo, indica, ¿no? Tipo de máquina, puede ser mecánica, electromecánica. La serie, que hace referencia a datos del fabricante. Accionamiento eléctrico-mecánico, indica. Conexión 3 fases. Esta parte de conexión hace referencia a la alimentación de energía eléctrica. Nos indica acá que es una energía eléctrica trifásica. La capacidad de trabajo es importante, la capacidad de un equipo. En este caso nos hace referencia a 18 toneladas hora, que podría ser en otros equipos, por ejemplo, la producción de mil cajas por minuto o por hora, 1000 cajas selladas, 1000 cajas cerradas, 1000 impresiones por hora. Entonces, esa capacidad debería estar acá. Luego, aspectos como las dimensiones del espacio que ocupa el conjunto. Adicionalmente a la ficha técnica, ¿no? Si tendríamos la información, ¿no? Debería de añadirse inclusive esquemas o los planos eléctricos o mecánicos de la máquina, pero cuando tenemos este tipo de máquinas, inclusive máquinas nuevas, generalmente no contamos con esta información, por lo tanto, a veces no se incluye o deberíamos de tener un personal que realice por lo menos un esquema básico de descripción de la máquina, porque un personal nuevo no va a conocer el equipo, entonces habrá que capacitarlo y podemos hacer uso de estas imágenes para su capacitación, además de que nos sirve de referencia para en alguna situación determinar puntos en los cuales queramos realizar un determinado trabajo. Historial de mantenimiento o la hoja de vida del mantenimiento. Tenemos tener acá el ítem, es decir, la máquina, ¿no? La fecha en la cual haya ocurrido un evento, la descripción de este evento. En este caso puede ser falla del motor, paro del motor, repuestos y insumos, rodamientos, observaciones, algo que considere el personal operativo, es decir, los técnicos, que sea relevante, por ejemplo, que falló por un mal uso, se falló por la falta de energía eléctrica, puede haber una deficiencia en cuanto a la alimentación de energía eléctrica que puede generar una falla. En cuanto a los instructivos de mantenimiento, entonces en el caso de la máquina podemos dividir en subsistemas. Acá tenemos la del motor, que puede ser parte de un grupo generador de aire comprimido, ¿no? Entonces podemos tener el grupo compresor, la instrumentación y la estructura y depósito, dividir en partes, ¿no? Y definir las tareas que deberíamos de realizar. En este caso, esta forma de especificar el instructivo nos muestra inclusive la frecuencia de ejecución de estas tareas, ¿no? Nos indica tareas diarias, debemos de drenar el agua del depósito, es decir, cuando se trata de equipos, por ejemplo, de compresores, ¿no? Si bien el funcionamiento es, cuando está en condiciones óptimas, es sencillo de operar,
Es decir, simplemente en los equipos se tiene que apretar un botón o subir la energía, habilitar la energía y apretar un botón y funciona como el grupo de generación de aire comprimido o el compresor, ¿no? Pero muchas veces en muchas plantas este equipo está restringido al personal de producción. ¿Quiénes lo van a encender o van a iniciar su funcionamiento cuando se inicia el turno? Es generalmente personal de mantenimiento, además de que este debería de estar ubicado en un área de máquinas que sean, por ejemplo, de apoyo hacia la producción, como ser compresores, como ser calderos de vapor, ¿no? Puede haber áreas de tratamiento de aguas, que generalmente cualquier personal de producción no ingresa a estas secciones, ¿no? Por lo delicado de los equipos. Entonces es por eso que a veces se encomienda a mantenimiento el que inclusive de inicio o de arranque a este tipo de equipos. Entonces es por eso que está incluido en este instructivo, por ejemplo, el drenar el agua del depósito, ¿no? Todos los compresores acumulan líquido, ¿no? Porque admiten aire de la atmósfera, lo contienen, se condensa y esta agua en el tanque pulmón, como describíamos en un ejemplo, se va acumulando en la parte inferior. Entonces esta agua hay que drenarla y se tiene que hacer esto diariamente, ¿no? O tener un sistema automático para el drenaje. También en tareas semestrales, ya me da también la frecuencia de ejecución de forma semestral, a medio año, ¿sí? Si quiere el estado de la estructura, si no hay fisuras, si no hay tornillos sueltos, ¿no? Porque esta estructura puede estar fijada tanto al piso o a otra estructura mediante pernos, entonces debemos de fijar, o inclusive verificar el torque, ¿no? Con una llave, con las llaves, con los elementos para verificar torsión, deben verificar el ajuste de los pernos. En el caso del grupo motor, ¿no? Notarán que en este ejemplo no tenemos tareas diarias, porque es una máquina que no falla muy seguido, ¿no? Tareas mensuales tampoco, pero en tareas semestrales ni siquiera vamos a desmontar el motor, ¿no? Acá me indica mantenimiento eléctrico a borneras y guardamotor, que son externos al motor. Bornera es una caja que va en el cuerpo del motor y que simplemente es una conexión eléctrica, ¿no? La energía que necesita el motor, se hace un empalme en esta caja para que le llegue la energía y funcione el motor. Entonces ni siquiera vamos a desmontar el motor en esta planificación, ¿no? Porque ya habíamos visto que la vida útil es varios años, entonces esto se irá revisando y a futuro se incluirá en un plan mayor. Guardamotor es un elemento de protección del circuito eléctrico. También no implica desmontar el motor. El grupo compresor, si no tenemos uno de respaldo, entonces este se vuelve un equipo crítico. Debemos de verificar el nivel de aceite siempre en equipos que tengan esta opción. Se tiene que realizar la limpieza de los filtros, tareas mensuales, y cambio de aceite y filtros en forma semestral. Ahora, estos tiempos, ¿no? A veces no se los puede calcular, ¿no? Pero sí el fabricante nos indica o nos recomienda tiempos, ¿no? Entonces, si queremos redactar este instructivo, no necesariamente tenemos que referirnos a un catálogo, ¿no? O a un equipo similar. Entonces, estas tareas generalmente se repiten en este tipo de equipos, ya que no podemos cambiar el aceite cada día, ¿no? O los filtros cada día. La instrumentación, cuando se refiere a instrumentación, si es que están llevando ya la parte de automatización, ¿no? Se refiere a todos aquellos instrumentos usados en el control de máquinas, como ser sensores, actuadores,
¿no? Y también realizar una inspección diaria no lo vamos a hacer, ya que una máquina puede tener 20 sensores, 20 actuadores, llevaría buen tiempo. Las tareas mensuales nos indica acá verificar el estado del manómetro, si está funcionando correctamente. Y esto se puede verificar, por ejemplo, en el arranque, que se supone que estaba sin funcionamiento el grupo en la máquina. Por lo tanto, si se ha aliviado correctamente, no deberíamos de tener aire en el sistema, aire comprimido en el sistema. Entonces el manómetro debería de marcarme pues casi cero. Y cuando empiece a funcionar, deberá de llegar hasta un valor característico, ¿no? Por ejemplo, los compresores, cuando se trata de aspectos técnicos, ¿no? Se definen por la presión y el caudal del fluido que entrega. ¿A qué presión está entregando el fluido? Puede ser a 10 bares, 15 bares. ¿Y con qué caudal? Entonces el manómetro deberá de tener una lectura similar. Si no tiene una lectura similar, o el manómetro está mal, o el compresor es que tiene una deficiencia. Tareas semestrales, tenemos inspecciones de la operación del presostato. Es el elemento que habilita o deshabilita la generación de aire comprimido. Es decir, cuando ya no necesitamos, se omite la generación de aire comprimido y se está esforzando menos al compresor, aunque este sigue en funcionamiento. Verificar la operación de válvulas de seguridad. Entonces, podemos realizar una verificación rápida, ¿no? Elevando la presión y logrando que se active la válvula de seguridad. Entonces, bueno, es una manera fácil y rápida de verificar estas válvulas. Aunque también para esto existen normas, ¿no? Normas. Por ejemplo, una válvula de seguridad calibrada, tal vez estoy errando, pero después de 2 años debería de recalibrarse aunque no se haya usado. ¿Quiénes certifican estos equipos? Son expertos en eso, si no me equivoco. Bueno, en cuanto al mantenimiento, ¿no? Si nuestra planificación es orientada a un plan de mantenimiento preventivo, ¿no? El mantenimiento rutinario o correctivo siempre va a estar presente. Es decir, si realizamos nuestro mantenimiento preventivo, ¿no? Planificamos de que cada 2 meses vamos a cambiar una correa, cada semestre vamos a cambiar el aceite, ¿no? Cada 6 meses vamos a cambiar el aceite. El rodamiento vamos a verificarlo con manual, vamos a hacer el desmontaje del motor. No podemos dejar de lado el mantenimiento correctivo, ¿no? El mantenimiento correctivo es un mantenimiento, digamos, que ocurre sin previo aviso, ¿no? Entonces, debemos de tener un plan de contingencia, y este plan de contingencia precisamente es el mantenimiento correctivo. En el caso de que su motor falle, se queme, ¿qué vamos a hacer? Desmontar el motor, cambiar uno de repuesto o hacer rebobinar. Entonces, ese tipo de tareas deben de también registrarse y tienen que tener relación con el flujo de información, como ser la fecha, la cantidad de horas que está trabajando, aunque no todos los equipos van a tener orómetro, ¿no? Un orómetro es prácticamente un reloj que tiene el equipo, y cuando está funcionando entonces va sumando el tiempo, ¿no?
Muchos equipos no tienen esto. Entonces, en esa situación simplemente nos regimos a los turnos. He trabajado cuántos turnos, 2 turnos en un día, 6 días a la semana, entonces estaremos estimando acá el número de horas. El número de orden de trabajo, ¿no? Descripción de la tarea. Orden de trabajo porque este debería ser una solicitud a mantenimiento para que se realice un trabajo, ¿no? En el caso de que tengamos un trabajo, realizar un trabajo de mantenimiento colectivo. Entonces, esta es la manera de tener comunicación entre la sección en la cual está ubicada esta máquina y el departamento o la sección de mantenimiento, ¿no? El personal operativo que ejecutó y también algunas observaciones que tenga este personal. Bueno, podemos tener un control de órdenes de trabajo, es decir, separar las órdenes de trabajo por trabajos colectivos o algún trabajo que se tenga en cuanto a recalibración de la máquina, aunque podemos omitir o no algunos de estos. Bien, entonces lo que ustedes van a hacer ahora es generar el plan de mantenimiento preventivo de una sección de carpintería industrial a crearse. No, esta no va a trabajar de lunes a domingo, los domingos va a descansar, tendrá 2 turnos. Tiene que diseñar la organización. Indica acá que es una planta nueva, ¿no? Pero tiene máquinas de segunda mano. Esto lo voy a pasar a la parte de actividades, pero iremos escribiendo algo. Entonces van a diseñar la organización del mantenimiento, ¿no? Para realizar el mantenimiento de estos 4 puntos, ¿no? Va a tener 3 tupís de 2 HPs, 4 lijadoras de banda de 2 HPs, 3 tornos de carpintería de 2 HPs también, ¿no? Un sistema de extracción de los puntos de la planta. Bueno, estas son máquinas características de carpintería. Máquinas tupí se usan para obtener unos perfiles o sectores de madera que tengan una misma. Ingeniero, Sí. perdón que lo interrumpa, se salió la presentación, ya no estaba compartiendo. Ay, caramba. Ya, a ver. Desde la última, ¿desde dónde se cortó más o menos? ¿O hace cuánto? Hace como 2 diapositivas. A ver. Ya, esto ya lo vimos, el formato para el mantenimiento rutinario. Escribimos ya. No, esto no se llegó a ver esto, ingeniero. Esto, esto sí, ¿no? Sí, eso sí. Ya. Ya, entonces, acá en el mantenimiento rutinario es prácticamente describimos todas las tareas que realizamos en el mantenimiento, ¿no? Indicábamos que deberíamos de inclusive especificar el número de horas de funcionamiento que tiene la máquina, ¿no? Y si no contamos con horómetro, no, por lo menos en qué turno o cuánto tiempo ya trabajó la máquina desde el último mantenimiento o desde la última intervención. ¿No? Aunque en los controles de horas, ¿no?, de mantenimiento simplemente se especifica fechas y número de horas que trabajó, ¿no? Tenemos que tener un orden de trabajo, ¿no? Entonces ustedes también van a diseñar esto de la orden de trabajo, en el cual tengamos comunicación con la sección o el sector en el cual esté ubicada el equipo.
y podemos inclusive separar las órdenes de trabajo o ejecuciones, ¿no? Por el tipo de mantenimiento que se realiza, ¿no? O rutinario o correctivo que podría ser, ya que en el plan, en las tareas del plan de mantenimiento preventivo, estas ya no surgirían a través de un orden de trabajo, ¿no? Es decir, ya no, el equipo no tendría que haber fallado y nosotros tendríamos de entrar de acuerdo a una planificación. Bueno, entonces describíamos perdón, Inge, disculpe, no se le puede escuchar. ay, no, otra vez. Ya. A ver, no sé qué pasó. Estaba habilitado mi micrófono. Bueno, el trabajo entonces, nuevamente, es el de diseñar un plan de mantenimiento para una planta, para una carpintería industrial, ¿no? Que trabajará en dos turnos, ¿no? Y deben diseñar la organización del mantenimiento, un organigrama, el número de operarios que necesite, si necesita supervisores. Las máquinas con las cuales cuenta son tres tupis, ¿no? Estas máquinas de carpintería son bastante simples, no son máquinas complicadas, no tienen muchos elementos. Eh, entonces, esta nos dice que cuenta con tupis, ¿no? Las tupis son prácticamente un motor que hace girar un eje, y en este eje se tiene una cuchilla. Esta cuchilla es la que desgasta el material en la madera, no quita material en la madera, dándole un perfil determinado, una forma. La lijadora, ¿no? Nos dice 4 lijadoras de banda. Las lijadoras se usan, por ejemplo, para pulir superficies donde tengamos que tener un buen acabado, ¿no? Por ejemplo, la cara de una puerta, por ejemplo, puede pasar por una lijadora desde toda la superficie para tener una superficie lo más lisa posible. Y esta máquina también es una máquina simple, va a tener también un motor, va a tener acoplado a un eje y a un rodillo, y en un rodillo, y vamos a tener otro rodillo, con lo cual vamos a tener una cinta de lija. Y a medida que gira el motor, hará girar el rodillo y la cinta irá también desplazándose, girando. Entonces, habrá un mecanismo para bajar o acoplar
o a poner en contacto esta banda con la madera a lijar, a pulir, y habrá, y con este mismo mecanismo podremos nosotros levantar esta banda y dejar de que se esté realizando el trabajo sobre la madera. Entonces también es bastante simple esta máquina. Un torno de carpintería, tal vez es la máquina más complicada de estas, pero los tornos de carpintería son muy parecidos a los tornos que se usan para desgastar metales, ¿no? Pero no tienen un mecanismo que son las mesas transversales y longitudinales, que sirven para darle una precisión en cuanto al trabajo en piezas mecánicas. En los tornos esta parte se omite, ya que si bien tiene que cumplir ciertos estándares los muebles, ¿no?, que se hagan, no necesita pues una alta precisión, ¿no? Es decir, no vas a manejar tolerancias en los elementos mecánicos, ¿no? Tolerancias muy bajas. Pero sí va a tener un motor, una caja de reducción, con la cual haga mover un cabezal, y en este cabezal se monte la pieza a tornear. Habrá otro punto con el cual, digamos, el apoyo suficiente para la pieza girar. Entonces se accionará la máquina y hará girar. Hará girar para que el operador acerque una cuchilla y dé la forma al torno. En todas estas máquinas estamos hablando de máquinas convencionales, por si acaso, ¿no? Puede haber máquinas semiautomatizadas o automatizadas, pero no vamos a tocar este tema. Un sistema de extracción en los puntos de trabajo. Todas estas máquinas van a generar acesín, ¿no? Un polvillo bien fino. Si alguien fue a visitar a una carpintería industrial, ¿no? Constantemente tenemos pues acesín en el ambiente. Entonces este sistema de extracción lo que hace es extraer precisamente estas partículas de suspensión en los puntos donde se generan, ¿no? ¿Y dónde se va a generar? En estas máquinas se van a generar polvillo. Y simplemente es un extractor, ¿no? Es un motor con una turbina, conductos que van a estar ubicados cerca de la máquina, y estos van a descargarse, bueno, tenían que descargarse a mangas, es decir, a unas especies de bolsas no tan herméticas, las cuales se usen también como filtro para detener las partículas sólidas, y que simplemente descarguemos aire a la atmósfera y no el polvillo. Bueno, entonces todas esas máquinas van a necesitar, para empezar, limpieza. En cada turno se va a generar acesín. Entonces el operador tendrá que realizar un mantenimiento rutinario, empezando desde la limpieza. El polvillo en este tipo de máquinas es muy perjudicial para los equipos. Da un fino que va a ir introduciéndose en todas las partes de las máquinas, ¿no? Y se debe realizar entonces una limpieza también de los elementos una vez que se desmonten. Ahora, no les estoy dando un catálogo de esto. Ustedes van a buscarse un catálogo de una máquina similar, entonces de una máquina convencional de estas que se está mencionando, ¿no? Con estas potencias. En el caso de la extracción no se está dando ninguna potencia porque es simplemente un extractor. Pero en estas tres máquinas sí se está dando una referencia de la potencia. Es un dato. No vamos a diseñar la planta, ¿no? Ojo. Hagamos de cuenta que ya tenemos la planta, ya tenemos instalados los equipos, pero sí tenemos que nosotros organizar el mantenimiento, y la organización parte desde el personal, los repuestos, los tiempos de ejecución. Entonces ustedes van a organizar esa parte.
no tendría que haber trabajos iguales. Ahora, para esto van a formarse grupos de 3 personas, ¿ya? Para presentar el trabajo. Pero, o sea, es decir, cada uno va a presentar, ¿no? Pero va a hacer referencia a un grupo, ¿no? El grupo se lo forman por afinidad, jóvenes. No los voy a dividir, ¿ya? Y la presentación de esto vendría a ser para la siguiente semana, para el día viernes, ¿está bien? Esto vamos a calificar entonces como parte del trabajo de seguimiento, ¿no? Tiene varias partes, ¿no? Desde el diseño de los mismos documentos, que vamos a evaluarlo como una práctica. La sistematización de la información, es decir, todo el plan, ¿no? Vamos a trabajarlo como un trabajo. ¿Está bien, jóvenes? ¿Alguna consulta? No me escuchan, joven. Estoy con sonido. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, ¿no se podría de 4 personas? ¿Por qué quieren negociar siempre? Ya, está bien, jóvenes, ya. Entonces que sea por 4. 4 personas. ¿Qué más, joven? Gracias, ingeniero. Ya, entonces, desde cálculo, ¿no? Estamos partiendo de máquinas de segunda mano y de las cuales no tenemos catálogo, ¿no? Entonces, ustedes van a buscar catálogos para realizar la documentación. En cuanto a los tiempos de mantenimiento, entonces deberíamos de basarnos en tiempos de catálogo, ¿no? Porque no les voy a pedir que evalúen la vida útil de los elementos, porque han visto que es complicado, además de que se necesita mucha información, ¿no? Es decir, deberíamos de estar en la planta, ¿no? Ver las condiciones de trabajo, tener conocimientos de los aspectos del diseño y recién determinar la vida útil. Por ejemplo, en el caso de rodamientos, todas las máquinas tienen rodamientos, todas las máquinas en un cierto punto, y ustedes lo van a verificar cuando estén analizando la máquina. En el caso de rodamientos, en el catálogo nos recomienda vidas útiles, ¿no? Les muestro eso, ¿no? Pero se remiten al catálogo y en vez de estar calculando la vida útil, no tenemos rangos de tiempo de acuerdo a la aplicación del rodamiento, es decir, si el rodamiento va a estar usado en una caja de inducción, si va a estar usado en un motor, si va a estar usado en un compresor. Entonces, el catálogo mismo también, para un uso rápido, nos recomienda la vida útil. Bien, ahora vamos a llenar la lista, jóvenes. A ver, ahí estamos. Abasto. No hay. Alarcón. Firme, ingeniero. Aspi. Ingeniero. Bazán. Firme, ingeniero. Burgos. Burgos. 1, 2, 3. Si no tiene micrófono. Cardoso. Ingeniero. Golque. Firme, ingeniero. Condorena. Firme, ingeniero. Pinoza. Firme, ingeniero. Felipe. Firme, ingeniero. Gómez. Sarmiento. Firme, ingeniero. Huanca.
Firme, ingeniero. Huasco. No hay Huasco. Chani. Firme, dije que mi micrófono no se activaba. ¿No? ¿Qué apellido es usted? Huascoy. Ah, ya, Huasco. Ya, presente Huasco. Chani. Firme, ingeniero. Ya, Chani, presente. Iraola. Firme, ingeniero, buen día. Ya, buenos días. Enes. Firme, ingeniero. Loza. Firme, ingeniero. Ya, Moya. Firme, ingeniero. Mina. Paz. Firme, ingeniero. Heredo. Firme, ingeniero. Pinto. Perdón. Firme, ingeniero. Rojas. Firme, ingeniero. Vedra. Firme, ingeniero. Salazar. Firme, ingeniero. Aide. Disculpe, ingeniero, mi compañera está teniendo problemas de conexión, pero Aquí estoy. Firme, ingeniero. Se me está fue el bien. internet. Ya, está bien. Zoraide presente. Tarqui. Firme, ingeniero. Entonces. Ya, a ver. Voy a ver. No hay nada de chat. Ya, los de la unidad académica La Paz pueden retirarse, jóvenes. Gracias, hasta luego. Vamos a seguir con Liberalta. Antesana. No hay. Balboa. Antesana está. Ah, ya. Antesana. Firme, ingeniero. Buen día. Ya, buenos días. Balboa. A ver, si no tiene micrófono al chat, pues voy a revisar al final. Bautista. firme, ingeniero. Okay. Choquehuanca. Firme, ingeniero. Correa. Sí. Sí, Choquehuanca está presente. Ya no, Correa. Firme, ingeniero. Buenos días. Gómez. Gómez. Firme, ingeniero. Buen día. Hurtado. Hurtado. No hay. Machu. Machu. Medina. Firme, ingeniero. Melgarejo. Firme, ingeniero. Buenos días. Mercado. Listo, jóvenes. Entonces, ya Pero- estamos. Sí. Y que No, va el estudiante Nina, de profesor. No pude conectar mi micrófono, me tuve que conectar desde mi celular. ya, ¿qué estudiante me repito? No lo he escuchado muy bien, está entrecortado. ¿Me puede escribir al chat? No se le puede entender. Por favor. Ya, entonces, jóvenes, hasta la siguiente clase. Hasta luego, gracias.